Estimados alumnos, muy buen día. Hoy día tenemos la sesión número 4 de la asignatura llamada Procesos Productivos. Soy su profesor, Álvaro Campos de Leer. Contenido de la sesión. Esta sesión va a dividirse en dos áreas, con lo que corresponde a hidrometalurgia y los procesos electroquímicos. Hidrometalurgia, vamos a ver lo que es flotación, lixiviación bacteriana. Y en procesos electrometalúrgicos, electrorefinación del cobre, electroobtención del cobre y tratamiento de barros anódicos. Hidrometalurgia. Uno de los procesos que tiene la hidrometalurgia es la flotación. Para que entendamos un poco la flotación, vamos a entender que es una técnica de concentración que aprovecha la diferencia de las propiedades de las superficies de mineral o especie de olor y la ganga. Bueno, la ganga, para que ustedes sepan, entiendan, es lo que no tiene material aprovechable, o lo que no se puede utilizar, ¿ya? Recuérdense que un mineral específico se encuentra junto con más elementos como roca, lo cual no es aprovechable, ¿ya? En fin, esto es un esquema, o una imagen muestra un esquema de flotación, en la cual muestra cómo un mineral está en contacto con el agua, más reactivos, ¿ya? Pero para que haya una mezcla mucho mejor o más homogénea, se le inyecta aire y se produce a revolver con una variedad de agitación, en este caso, saliendo a la superficie espuma más mineral enriquecido, ya que el mineral es mucho más liviano y tiende a irse a la superficie. Esta espuma es retirada con medios mecánicos, ya sea una pala, por ejemplo, automatizada. Y en la parte baja sale lo que es una solución más ganga. En el fondo es el agua con ciertos reactivos químicos y el material que no es aprovechable, lo cual es llamado relave. Que relave es uno de los productos que arroja la minería, o produce la minería mejor dicho, el cual tiene que ser tratado con sus respectivas leyes. En esta imagen se muestra una serie de celdas de flotación, ya que esto tiene que hacerse en manera masiva, en manera bastante más grande, para que pueda haber el proceso sea mucho más efectivo y a su vez eficiente. La lixiviación. Bueno, es una obtención de cobre que se encuentra en minerales oxidados, los cuales son separados a través de la aplicación de una disolución de ácido sulfúrico y agua. Bueno, la lixiviación, muchachos, uno de los insumos principales es el ácido sulfúrico, ¿ya? El cual se utiliza en grandes cantidades en conjunto con el agua. A su vez, la lixiviación tiene dos grandes etapas, una que corresponde al chancado, ¿ya? Y formación de pila, y una segunda etapa a lo que se denomina extracción por solventes. Bueno, en el chancado es que el mineral que se extrae de la mina se fragmenta mediante algunos medios mecánicos con el objetivo de reducir su tamaño de grandes centímetros o de 1 metro, por ejemplo, a ya milímetros. ¿Para qué razón? Para que éste pueda entrar en contacto con las soluciones en la siguiente etapa de manera más sencilla. Bueno, en la formación de pila, todo el material producto del chancado se lleva por correas transportadoras hacia un lugar y se efectúa la formación de la pila, ¿ya? En el fondo se fabrica un pequeño cerro. Y a este cerro lo que se hace, se le aplica agua con ácido en una solución, regando este cerro. Y en la parte baja del cerro existe una especie de mallas, ¿ya? Y en las cuales en la parte inferior o sobre la malla existen cañerías con ranuras, que ésta recoge la solución que se infiltra. La segunda etapa del proceso de lixiviación es la llamada extracción por solvente. En esta etapa se toma la solución que se produce de las pilas, ¿ya? Y se le libera de los residuos o impurezas que pueda contener, ¿ya? Y aparte se enfoca en obtener el mayor contenido de cobre. Bueno, en esta solución se mezcla con una solución de parafina y resina orgánica, ¿ya? Y la resina es la que capta y atrapa el cobre.
Se obtiene por un lado un complejo resina-cobre y por otro una solución empobrecida de cobre, que se denomina refino, lo cual se reutiliza en el mismo proceso de lixiviación. En el fondo, esto que no tiene muy poco cobre, se lleva nuevamente al, al proceso de chancado y formación de pila, más específico formación de pila. Se reagrega nuevamente a la solución, a la formación de pila. En esta imagen tenemos un esquema de cómo se realiza el proceso. Tenemos lo que es molienda, ¿ya? La formación de las pilas de lixiviación. El producto de las pilas de lixiviación pasa a lo que es extracción por solvente y luego esa extracción por solvente pasa a un tercer proceso, en realidad vendría a ser un cuarto o quinto proceso, que corresponde a lo que es la electroobtención, que lo vamos a ver un poco más adelante. La lixiviación bacteriana se hace básicamente el mismo proceso que la lixiviación, básicamente lo que corresponde a las pilas, pero con una diferencia, que acá se realiza con organismos vivos, en este caso bacterias, las cuales tienden a comer todos los elementos que no sean el cobre. En este caso, por ejemplo, comen el fierro, el arsénico y el azufre, ¿ya? Y más o menos se produce en esta... Aquí hay una forma gráfica de cómo se hace esta producción, ¿ya? Una descarga de material, que material se le agrega las bacterias, se descarga después una solución ácida y luego pasa a los siguientes procesos que vendría a ser ya la cementación, en el fondo que se toma todo esto, espera que se evapora, ese cemento que queda con una gran cantidad de humedad, pasa a otro proceso más, luego una decantación y se produce una especie de secado que se le quita gran parte de la humedad que tenga y luego pasa a una fundición para también trabajar con un proceso de electrólisis. Ahora bien, otro gran gama de procesos son los electroquímicos. Uno muy importante es la electrorefinación, que es un proceso de purificación de cobre metálico que se lleva a cabo en celdas electrolíticas y consiste en la aplicación de corriente eléctrica para disolver el cobre impuro. Entonces tenemos un cátodo y un ánodo y tenemos unas barras delgadas de cobre. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que esta misma solución, cuando se empieza a aplicar electricidad, se produce una solución de sulfuro de cobre, el CuSO4, y ácido sulfúrico, H2SO4. Con la misma electrólisis, el mismo cobre se empieza a separar de la solución y se empieza a pegar en las plaquitas. La plaquita de cobre delgada empieza a ancharse. En otros lugares, utilizan placas de acero, que más o menos cumplen la misma función, la adherencia. Luego, estos lingotes estos lingotes de cobre son sacados para ser sometidos o tratados en otro proceso. Ahora bien, hay otro proceso que se llama la electroobtención de cobre. Una cosa es refinar cobre y otra cosa es obtener cobre. Bueno, la electroobtención se basa en la deposición electroquímica del cobre sobre la superficie catódica. Ya se presentan dos reacciones, una catódica y una anódica. Lo sencillo de esto es que son procesos que no tienen un gasto energético, ¿ya? Gastan energía, gastan electricidad, pero con una salvedad que no producen tantas emisiones contaminantes. Como muestra la imagen, tenemos un cátodo, tenemos un ánodo y tenemos la solución de sulfato de cobre. El electrolito rico que contiene el cobre en forma de sulfato de cobre es llevado a la nave de electroobtención, que contiene 264 celdas de electroobtención, que corresponden a estanques rectangulares de concreto polímero donde está la solución. Claro, tiene que ser concreto y con una especie de plástico, ya que como una solución ácida puede corroer todo eso y
puede producirse una contaminación severa, afectando tanto la seguridad y salud de los trabajadores como del medio ambiente. Bueno, cada celda contiene en su interior 60 cátodos de acero, de aproximadamente 1 metro cuadrado, cada una, y 62 ánodos compuestos de una mezcla de plomo, calcio y estaño. Bueno, si ven, muchachos, ambas fotos, la foto que estamos viendo ahora y la anterior de las pilas, las celdas de flotación, son procesos que se hacen en grandes cantidades. Y cuando digo grande, es grande. Ya no son procesos pequeños, por lo general se ocupan metros y metros y metros. Una nave de conversión fácilmente puede ser 1200 metros cuadrados, lo cual es no menor. Y una última especie de tratamiento corresponde a lo que es a los barros anódicos, ¿ya? Que es un proceso que se emplea para la obtención de metales preciosos a partir de barros anódicos, los cuales contienen oro, plata, entre otros elementos. Claro, cuando tenemos los procesos que vimos antes, se forma una especie de barro en el fondo, pero que es un barro rico en ciertos metales preciosos. Y estos metales tienen un valor económico bastante alto. La idea de este tratamiento es poder hacer una recuperación de dichos elementos. Bueno, como dice la imagen, estos barros son retirados periódicamente desde las celdas de refinación electrolítica de cobre y procesados para la recuperación de sus metales de interés. Todos estos barros se toman, se le aplica una serie de soluciones y electricidad, y ese es un proceso similar a los otros. Bueno, alumnos, en la sesión que viene vamos a empezar a ver un poco más de los riesgos, ¿ya? Ya vimos los procesos de una manera bien macro. Me detuve en algunos procesos que eran un poco más, se emplean mucho más, se trabajan más en la industria y en nuestro país. Pero ahora quiero que la siguiente sesión empecemos a ver más en detalle los riesgos asociados a la seguridad, calidad y medio ambiente. Para en la sesión siguiente empezar a ver bien los métodos de control de riesgos a la seguridad, calidad y ambiente. O sea, yo tengo un riesgo que se origina por mis trabajos, pero ¿cómo yo puedo hacer control? En el fondo, ¿cómo yo puedo hacer seguridad para poder controlar los riesgos y que los efectos sean los menores tanto a los trabajadores, al medio ambiente y en la calidad de los procesos? Alumnos, que tengan muy buen día. Buenas tardes.